Cuando en 1907, un 13 de diciembre, buscando agua, descubrimos petróleo en Argentina, ya había antecedentes desde 1859 que se había descubierto petróleo en los Estados Unidos. Desde entonces y a nuestros días, el mundo evolucionó con una magnitud tal que el petróleo pasó a ser prácticamente el motor industrial del mundo, y además empezó a destacar países productores y países consumidores. Ayer se produjo por primera vez en la historia petrolera de la humanidad el descenso negativo del barril, es decir, ya no se habla de cuánto bajó el barril, no, tuvieron que pagar más de $30 para que se lo lleven, porque ya no hay lugar donde almacenar petróleo, y entonces los productores de petróleo se encontraron con que el mundo, que está paralizado por la pandemia, no consume, y al no consumir no hay depósito que aguante y ya no se puede guardar el petróleo casi en ningún lugar, porque sobre todo los principales productores y los principales consumidores habían hecho un stock petrolero pensando siempre en la especulación y en el dominio que el petróleo daba sobre el desarrollo humano. Ayer mismo decíamos de lo impredecible de este tiempo, donde la improvisación va por encima de cualquier planificación, y fíjense ustedes lo que termina pasando. Por primera vez en la historia hay que pagar para que saquen el barril de petróleo. Los principales productores del mundo, que encabeza Arabia Saudí, que produce 11.590.000 barriles por día, seguido por Estados Unidos, que produce 11.270.000, de los cuales varios de ellos tienen que ver con el fracking, es decir, la perforación de roca, seguido por Rusia, que tiene una producción diaria de 10.050.000 barriles, los chinos, que producen 4.180.000, Canadá, que produce por día 4 millones de barriles. Después tenemos a Irak, con una producción de 3.113.000, Irak con 3.066.000, México con 2.082.000, Kuwait con 2.802.000 y Emiratos Árabe Unido con 2.800.000, para nombrar los primeros 10 productores del mundo de petróleo. El país número 11 es Brasil. Bueno, pero he aquí los principales consumidores, y acá viene la sorpresa de qué ocurre en el mundo entre los productores, que ahora no saben qué hacer con el petróleo, y los que tienen petróleo pero muy escaso, de acuerdo a su propio consumo. El principal consumidor del mundo es Estados Unidos, que consume por día 11.500.000 barriles. Los chinos consumen 10.300.000 barriles por día. Y acá aparece un país que está en el número 76 como productor de petróleo y está tercero en el consumo mundial de petróleo. Japón consume 4.700.000 barriles por día. Después viene la India, que está 25º como productor y que consume 3.600.000 barriles diarios. Rusia, que consume solamente de los 10 millones que produce, 3.200.000 por día. Arabia Saudí, que es el mayor productor del mundo, apenas consume 2.860.000 por día. Brasil, que es el país número 11 en la producción, consume a diario 2.800.000 barriles. Con 2.400.000 de consumo y 49º en la producción está Alemania. Y Corea del Sur, por nombrar los principales consumidores, en el puesto 188, prácticamente lo que produce no le alcanza para nada, y consume por día 2.300.000 barriles. ¿Por qué les doy estos datos? Porque ustedes encontrarán la diferencia que hay entre los que producen mucho y consumen poco, caso de Arabia Saudita, caso de Rusia, que no saben qué hacer con el petróleo.
Estados Unidos en todo caso consume bastante de lo que produce, pero de todas maneras también le sobra. Y entonces se encuentra en este momento en una situación de quiebre del futuro económico universal, porque lo que mueve prácticamente la industria del mundo, lo que mueve la circulación de vehículos, más allá que se está usando el litio, más allá que se usa la electricidad, ahora para los automóviles, hasta ahora es el petróleo y su derivado, ¿no? Y en Argentina, dos sindicatos que representan a los trabajadores petroleros terminaron firmando un convenio ayer para aceptar la suspensión de personal por 60 días, que no van a cobrar sueldo, a los efectos de que no echen a nadie, porque la producción petrolera argentina, como todo el mundo, se va para abajo. ¿Quién podía pensar esto hace una semana? ¿Y quién puede pensar cómo va a seguir el mundo cuando vuelva la actividad? Volverá a pleno. Mientras tanto, aparece inmediatamente el transporte del país pidiendo un descuento del combustible porque el gasoil está un 30% más caro de lo que debería estar, pero a su vez, si se le baja eso, se terminan fundiendo las petroleras. Bueno, esta es una gran oportunidad para volver a quedarse con YPF. Esta es una gran oportunidad para que la Argentina vuelva a repensar su política de futuro y tome determinaciones aprovechando la crisis para arrancar con cosas nuevas, que ya fueron realizadas. En la época de Isabel Perón se nacionalizaron las bocas de combustible y todas las bocas de combustible eran de YPF, que era del Estado, y todo el consumo, es decir, la caja diaria, iba para el yacimiento argentino. Lo más caro que tiene la paz petrolera es la investigación, es decir, la búsqueda de petróleo. Bueno, se nos cae el proyecto de Vaca Muerta, absolutamente, una de las grandes ilusiones económicas con la que se quería echar a mano, porque mientras esto siga así, sale muy caro la perforación de la roca y es mucho más negocio recuperar los pozos que no están produciendo, que Argentina ya los tiene marcados. Este momento, como decíamos ayer mismo, es un momento donde se improvisa por día, porque todos los días aparecen novedades que modifican la realidad y que no están dentro de la planificación, no existe la planificación de esto. ¿Quién podía decir que iba a ocurrir esto, que se iba a paralizar el mundo de 1000 vuelos diarios? Debe haber 5 o 6 vuelos por el mundo, por cuestiones muy puntuales y vinculadas a los temas de salud. A lo mejor habrá, no sé, 20 aviones volando, de 1000 vuelos diarios. Imagínense 1000 aviones diarios consumiendo combustible, desapareció. Imagínense los miles de autos consumiendo combustible, no funcionan. Imagínense el transporte de todo el mundo consumiendo combustible, no está. Las flotas mercantes consumiendo combustible, están trabajando muy pocos. Es decir, se ha producido una novedad que patea el tablero económico de manera increíble. De forma que todos los días hay que estar imaginando y planificando de nuevo. Ayer, los principales fondos, por un lado, y los tenedores de títulos argentinos, a través de los grandes comunicadores que trabajan para ellos, que tienen en el país insertos, empezaron a decir que rechazaban el plan de negociación de la deuda externa planteado por Guzmán. Bueno, es un momento oportuno para que la Argentina se replantee frente a esta situación universal. Si no quieren aceptar la oferta, en todo caso seguir negociando 3, 4, 5, 6 meses más con un stand-by, porque total ellos tienen espalda para aguantar y nosotros no tenemos por qué apresurarnos, porque si no quieren aceptar la oferta que se hizo, que de todas formas es compleja, como ayer explicaba nuestro columnista económico, porque estaríamos dejándole en un fideicomiso todas las letras y títulos emitidos por el país y aparte emitiríamos uno nuevo. Por lo tanto, si no se cumple, ejecutarían lo viejo y lo nuevo. Mientras esto puede entrar en discusión, a lo mejor es el momento de decir, bueno, no pagamos nada, porque no podemos pagar nada, y nos tranquilizamos un poco y empezamos a planificar con qué empresas que tienen que ver con la defensa nacional y con la seguridad nacional el país tiene que quedarse.
y es un momento de la recuperación de YPF, y es un momento a lo mejor de tener almacenado nosotros petróleo para que no nos falte nunca, etcétera, etcétera. Es decir, tomar medidas sobre la coyuntura más allá de la formalidad que hoy da el hecho de que el presidente diga queremos cumplir con la palabra. Bueno, queremos cumplir con la palabra, pero él dijo que no va a poner en riesgo a ningún argentino por pagar la deuda. Así que si los fondos, es cierto, según los voceros que tienen en el propio país, que no quieren aceptar lo que se le ofreció, habrá que buscar una forma de que entiendan que si no es así no se puede pagar. Dicho esto, es un momento y un tiempo para repensar. Toda crisis es una oportunidad para crecer. Todo momento que se producen situaciones que no estaban calculadas por la humanidad es un momento para repensar cómo sigue. Y el Estado-Nación, tan castigado desde la década del 90, cuando aparecen en todo el mundo las corporaciones por arriba de los estados, va a volver y con mucha fuerza. Por eso el liberalismo está muy asustado y está muy preocupado, y por eso columnistas que representan ese pensamiento sacan a periodistas extranjeros y les preguntan acerca de si no está en peligro la libertad, y si no avanzará el populismo, y si no avanzarán las dictaduras, y no sé cuánta otra cosa. Están muy preocupados porque con esa libertad que se transformó en libertinaje para que pocos maten de hambre a muchos, está cambiando, y está cambiando a un ritmo que nunca pensaron. Los libres pensadores cambistas, los que creen que todo pasa por el dinero, ven cómo se derrumba todos los días esa posibilidad. Por eso, aquel sabio pensador decía que valía el hombre por lo que era, y no por los bienes materiales que tenía. Por si no sabe de quién estoy hablando, hablo del único presidente elegido 3 veces por el voto ciudadano, el padre de la democracia argentina, el teniente general Juan Domingo Perón.